Saludos amigos, esta es otra emisión más de la Sociedad Civil, el podcast. Me acompaña aquí de nuevo el compañero Gerardo Antonio Toñito Cruz. Nos ven con la misma ropa, pero es que estamos grabando todo. Hay que venir a Aguas Buenas a grabar esto. En un sitio precioso, de hecho. Oye, me encanta. Sí, está lindo. Bien bonito, los felicito de verdad. ¿Cómo que se llama? La Musa Morada. El lugar, ellos alquilan aquí. Si usted quiere estar relajado. Paz increíble. Muy quiere bueno. estar relajado, en un ambiente tranquilo, campestre, venga para acá arriba. Porque nosotros pues venimos a grabar el programa, pero el sitio es excelente, de verdad que sí. Si quiere escuchar los F35 todas las mañanas a las 5 de la mañana, vaya a mi pueblo de Ceiba. Todas las mañanas. Pero escucho los aviones allí. Aquí no pasan aviones, ¿verdad? Esto es muy alto. No, acá no. Bromeando. Bueno, vamos a hablar. La semana pasada estuvimos hablando de la política en términos generales. Estuvimos hablando tratamos de hacer un programa, gracias a Dios que tengo a Toñito, que como dije la otra vez, Toñito sabe de gobierno, que es importante, sabe de política, y eso hace que su análisis sea más allá de proselitismo, más allá de motivación de votar, sino que tiene un capital añadido, por llamarlo de esa manera. Tiene un capital intelectual que de ahí saca sus posiciones. Yo puedo sacar un triángulo a la inversa de lo que él dijo la semana pasada. Los invito a que vayan al programa si no lo vieron. Yo coincido con su forma de verlo. O sea, no lo había visto así, geométricamente. El asunto electoral con el asunto de partido es lo que crea el gobierno. Uh-huh. Entonces, cuando la semana pasada hizo el planteamiento de las papeletas, separar las papeletas, que se parece entonces un poco a la separación de poderes de la Constitución, pues como que hace todo más, para mí se vio más claro su forma de verlo. De nuevo, hay un asunto electoral que incluye el asunto de contar los votos y la papeleta de cómo se vota, que eso es un reflejo de la Constitución, que la legislatura, ejecutivo y la rama REM, pues como él mismo dijo que se llamaba la judicatura, uh-huh. Y el asunto del partido y cómo el Partido Popular tiene un problema de coherencia, por llamarlo de esa manera, lo estoy resumiendo yo en mis palabras, en el sentido de que cada alcalde es su cacique, cada cual está para lo suyo, y no hay una especie de trabajo de unión, de cohesión de partido. Entonces, terminamos el programa hablando del ejemplo de cómo es que se recluta el voto. O sea, yo mencioné que el Partido Nuevo Progresista está demasiado fuerte electoralmente hablando. Entonces, el comentario de Toñito al final del programa, que de nuevo los invito a que lo escuchen en el programa anterior, es que en el voto por correo, ellos tienen tanta organización, añado yo, a nivel local, que pueden darse el lujo de irse a las actividades de los Estados Unidos, uh-huh. Para ir listar gente para el voto por correo, estén o no domiciliados en Puerto Rico, ¿no? Añado yo. Así es. Así que, entonces nos quedamos un poco hablando de el asunto de cómo es el problema de cuando un elector de Puerto Rico se muda a Estados Unidos y saca la licencia o se inscribe para votar, se supone que venga una lista a Puerto Rico, para que en Puerto Rico hay una recusación o un procedimiento para sacarlo de la lista, para que no ocurra eso del voto por correo. Así que eso nos lleva de bruces a hablar del sistema electoral. El sistema electoral es el motor. Yo le decía a Toñito cuando veníamos de camino, nosotros los comisionados somos como Hefestos. En la mitología griega, Hefestos es el dios del infierno, ¿verdad? Todos los comisionados, pues la gente habla, a veces está la impresión dentro de los partidos que los comisionados son la gente que tienen el poder, etcétera. No. Pero en el macro, los comisionados estamos metidos en el medio, en el sentido de que somos los que vemos, todos los candidatos pasan por nosotros, los votos pasan por nosotros. Así es. Y aun cuando nadie nos elige, no estoy hablando en primera persona, ¿verdad? Esto a los comisionados, para en tercera, yo no soy comisionado. Nadie los elige, a los comisionados, pero los comisionados están manejando la maquinaria y en relación y tienen una relación como regla general con el secretario del partido y con el presidente, y entonces son de confianza del presidente del partido. Así que en ese sentido son una especie de eje
esto de motor de el Hefestos, Ujú. el dios del infierno, por llamar, pues, según los griegos, ¿verdad? Que era Hefestos, o Efesios, era Hefestos. Efesios, ¿no era? Era Efesios, sí. Esto, nada, pues Toñito, háblame del sistema, vamos al sistema electoral y vamos para aquello de no expandirnos demasiado. Hay unos temas que nosotros hemos discutido y venimos de camino discutiendo. Vamos a hacer una comparación analítica de la ley del 77 al 93, que fue la que nosotros, con la que nosotros nacimos. Bueno, nosotros naciste antes que yo, pero ok, pero más o menos lo que empezamos a enfrentarnos a las cuestiones políticas. La ley del 2003, que era del dinero limpio de Sila, es que el despilfarro que ella quería hacer, pero que produjo CIPE y la Junta de Asesores Técnicos. La ley del 2011, que es la de Fortuño, para el Código Electoral para el Nuevo Puerto Rico, le ponen esos nombres rimbombantes, y la ley del 2020 del Código Electoral actual. La cosa positiva y la cosa negativa. Rapidito, en 1974 había sido una ley del Tribunal Electoral creado por Rafael Hernández Colón. Que fue tremenda idea. Que había funcionado muy bien cuando cae el Partido Nuevo Progresista, llega al poder, pues esa es la ley que tenía. 1980, aquella elección cerrada, ya estaba la ley de 1977 y produjo un acuerdo por los resultados tan cerrados que vivió el país, la Comisión Estatal de Elecciones. Los comisionados que estaban en aquel entonces es algo que yo resumí en Crisanowski por el PNP, Héctor Luis por los populares y David Noriega por el PIB. Y logran unas reformas allí y un compromiso de que la ley electoral, hay gente que dice que no se podía tocar. No, que si no había consenso, que no se tocara. Para tener un organismo electoral que estuviera basado, como tú lo conoces, en la desconfianza, ¿verdad? Hay mucha gente que no entiende eso. Lo que significa es que si todos tenemos visibilidad en todas las operaciones de la comisión y nuestros representantes allí, pues el producto del trabajo que se hace en cada esquina de la comisión va a ser un resultado en el que todos confiamos. Porque como hay una desconfianza, cuando nos traen, vamos a hacer esto mañana o la semana que viene, o todos estamos de acuerdo. Porque estamos trabajando en partes iguales. Bueno, eso se logra en 1982 para acá. Y cuando no están de acuerdo, resuelve el presidente. Y si no, exacto. Y la idea era evitar que un presidente decidiera, porque se te salía de las manos, ¿verdad? Entonces, había un esfuerzo real de los comisionados de lograr el consenso. ¿Y qué ocurrió? En el 2003, como tú decías, se intentó traer un modelo de financiamiento a los partidos políticos que no había forma de hacerlo. Entonces se adoptaron 4 municipios. Hasta la primaria, imagínate tú. 4 municipios. Duró un cuatrenio eso. Pero se creó allí algo que yo creo que después más adelante funcionó, que era una oficina un poco independiente, la oficina de auditoría, que más o menos funciona. Y fue que yo llego a la comisión, yo creo que tú llegas más o menos esos años también, que termina después en la ley de financiamiento de Luis Fortuño, y ahora sí está totalmente independiente. Pero esas enmiendas de Sila, que era para el financiamiento de 4 municipios, el financiamiento del pareo, lo que se llamó el pareo, pues hubo que después modificarlo porque era un gasto demasiado. El país no podía con eso. Eran 100 millones de pesos para incluir las primarias. Sí, era una cosa. ¿Qué pasa? No se hace nada más hasta que Luis Fortuño, después de haber ganado la gobernación, no es que enmienda, y esto que digo ahora es bien importante, en el gobierno de Luis Fortuño no enmendó la ley, hizo una ley nueva. Pero la comisión seguía en términos de su administración básicamente como la conocíamos, ¿verdad? Que era un presidente que era seleccionado por aquel partido que había ganado la elección anterior, sometía el nombre a los otros comisionados, y esa persona era la que resultaba después el presidente de la comisión. A pesar de eso, Luis Fortuño no gana la elección, la ganó Alejandro García Padilla. En ese cuatrenio,
no sé si se llegó a enmendar la ley electoral, no recuerdo. Hubo un intento, una bobería. No creo que se haya enmendado. No se enmendó. Me parece, a lo mejor no. Y en el próximo cuatrenio, que es el del 2020, nuevamente el partido no... esa ley que aprobó Fortuño sin consenso. La aprobó solamente el PNP. Y en el 2020, 9 años más tarde, que es un cuatrenio de gobernación del PNP, nuevamente no es que se enmienda la ley de Fortuño, se hizo otra nueva ley electoral, que es un proyecto que lo radicó Tomás Rivera Schatz solo, no era un proyecto de administración, y se aprueba sin consenso. En ese 2020 se aprovecha que ya está la Junta de Supervisión Fiscal y se alega que había que reducir el gasto administrativo de la comisión, y eso se justifica y lo voy a resumir para no darle mucha decoración al tema, para poner en manos del PNP toda la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones, que incluía el mantener unos partidos políticos principales y no darle cabida al resto de los partidos que pudieran llegar. O sea, me explico. Partido propietario. Sí, le cambia unas categorías, entonces son dos, y si se da una circunstancia podría llegar hasta un tercero, pero hasta ahí. El resto podría participar en algunas reuniones donde habría que considerar alguna situación de estos partidos. A partir del ciclo del próximo ciclo, porque hubo una intervención en tribunal. Tú fuiste el que llevaste el caso, ese caso. El caso que decide que para el 2024 tenían que dejar a todos los partidos. Sí. Que fue el caso que decidió el juez Cuevas. Sí, ese caso yo lo llevé. Lo llevamos otro abogado porque yo participé. Bueno, el cuento corto es que hoy tú tienes una comisión que no, y esto es importantísimo, no la dirige más el partido que ganó la gobernación, no. Es el partido que más votos íntegros obtenga en la elección anterior a la candidatura a la gobernación. Eso no es una casualidad, Nelson. Eso es porque el PNP sabía que a partir del 2000, en la elección del 2000, fue la última vez que el Partido Popular obtuvo mayoría de votos íntegros en una elección. Dije 2000, en la elección de Sila Calderón. Después del 2000, el Partido Popular ganó la gobernación bajo Aníbal, pero no eran la mayoría de los votos íntegros. Y la ganó en el 2012 con Alejandro, pero no eran la mayoría de los votos íntegros. Con esta legislación, el PNP se aseguraba que no importa los resultados de quién dominaba la Asamblea Legislativa, quién dominaba la comisaría, quién dominaba la gobernación, el PNP tendría control absoluto, como lo tiene hoy, de ese andamiaje electoral, que incluye la presidencia, un vicepresidente alterno. No, es un vicepresidente ahora. El presidente, el segundo. El presidente alterno, no el vicepresidente. El presidente antes, los secretarios y subsecretarios era producto de un acuerdo entre los partidos que estaban allí. Ya no. Ahora es un secretario, no hay subsecretario. Y ese secretario lo va a recomendar el partido que más votos íntegros tenga. Y hay una serie de oficinas administrativas allí que lo escoge solamente el presidente. Si tú miras la experiencia bajo Rosado Colomé antes del 2024 y hasta hoy, la gente que está allí, que uno pensaría, bueno, él es el representante del interés público, lo más seguro va a buscar lo mejor de lo mejor que haya en la comisión, que son gente que los trajo todos los partidos políticos. No. Toda la dirección de todas las dependencias administrativas de una comisión son gente vinculada que llegaron en algún momento por el Partido No Progresista. Y eso tiene otra división, que es una división, las áreas electorales, donde uno piensa, bueno, pues por lo menos ahí vamos a estar todos los partidos políticos. Tampoco, solamente están dos partidos políticos, los dos principales, de mayoría, y el otro partido principal, que llegó segundo. Ya el tercer partido no tiene representación en áreas electorales que uno pensaría que desde el caso de Río Grande, aquel que se dio, el de PRP versus ELA, de 115 de PRP. Uno diría, bueno, que en el área electoral deben estar todos, es la esencia. No, pues el Código Electoral del 2020, y no se puede decorar,
puso en manos del PNP a la Comisión Estatal como si fuera el Departamento de Agricultura, el de la Familia, Educación. Es una agencia más del Partido No Progresista. Bueno, mira, Toñito, estoy de acuerdo en principio, pero los populares lo hicieron también cuando tenían la posición. Tú sabes, porque basta, fíjate qué frágil es el sistema. Basta con que un comisionado no esté de acuerdo, o sea, y tengas un juez en la 904 o la 907 cuando no era por sorteo, nombrado por el juez presidente popular, para que no importa lo que tú digas, dime lo que tú quieras, mi posición es esta, vamos donde la juez. La juez te da la razón a ti, ya está. Pero el Partido Popular perdió muchos casos a pesar de eso. Pero lo que pasa en la época esta de Sila, en la época esta de Luis Acevedo, ¿sabes? Ganaban muchos casos. Mira cómo te ríes. Tú me lo ganaste. Mira cómo tú te ríes. El caso de los trajes él me lo ganó. El caso de los trajes de Aníbal Acevedo Vilá. Bueno, mira. Bueno, porque ese dosaje estará como que demasiado. ¿Me lo ganaste? Bueno, ese caso vino, lo revocaron después en el Supremo. Ajá. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Quién fue el primero que lo llevó? Bueno, mira, eso fue porque lo resolvió Ramón. El juez presidente lo resolvió. Y lo resolvió bien. En el superior, ¿cómo se llama aquel juez que se retiró ya? Y después nos revocaron y los jueces que estaban del Partido Popular. Sí, pero ustedes ganaron ese caso al final del camino. No hicieron ninguna multa ni nada de eso. Bueno, yo no recuerdo nada. Anyways, no tengo un recuerdo claro de eso porque tanto revolución a la misma vez no me acuerdo muy bien. Pero mira, tú mencionas el Tribunal Electoral. Eso fue una gran idea de Hernández Colón que luego Romero, yo no sé por qué la quitó. Para poner a Rinaldo Barreto y esa cosa mala de Valencia, porque eran 3 jueces que resolvían, uno de cada partido. Uh-huh. La agencia funcionaba como una agencia, él aplicaba al principio, porque la comisión no le aplica al principio el mérito, no le aplica la LPAU, no le aplica nada, la comisión es una finca aparte. Entonces, tenías tres uno de cada partido, tenías una agencia con un director ejecutivo que corría el asunto institucional y gerencial, y los comisionados eran procuradores. Uh-huh. Los comisionados tenían un uso, se lo planteaban a los jueces y ellos resolvían. Era una vista, como si fuera un tribunal. Era una vista como si fuera un tribunal. Entonces, y eso era una gran idea, funcionaba nice. Sí. Pero vino Romero y lo quitó en el 77. Vino ese proceso del 77 al 89, y es importante esto porque la ley electoral, el ordenamiento que nosotros tenemos ahora mismo, electoral, del presidente, los comisionados por cada partido y por unanimidad, y si no hay unanimidad, resuelve el presidente. Ese andamiaje de 1919. Ese andamiaje existe desde 1919, que solamente tuvo la interrupción con el Tribunal Electoral, y volvió de nuevo en el 77, de 77 en adelante, a hacer el esquema que tenemos ahora. Este señor, Roberto Sánchez Vilella, hay 2 artículos que son unos clásicos. Hay uno que escribió Denis, que es de allá de Río Grande, un licenciado Denis Martínez, creo que se llama el apellido de él. Él hablaba de lo jurídico político a lo político a lo jurídico electoral. Y él hablaba de que cuando estaba el Tribunal Electoral era de lo jurídico político. Uh-huh. Y ahora está lo jurídico electoral. ¿Por qué? Porque ahora es la unanimidad de los comisionados, con intereses que no necesariamente son jurídicos, uh-huh, sino de que me conviene a mí. El partido que me nombró allí, obvio. Exacto. Que no necesariamente. Entonces, Sánchez Vilella escribe un artículo y él dice: mira, ese asunto de la desconfianza, eso tiene un backlash, tiene algo negativo, y es lo siguiente: ¿qué tú crees que va a hacer el comisionado del partido que está en oposición cuando ve que el partido que está en mayoría se está equivocando? ¿Se va a poner a interrumpirlo? No, ahí aplica la regla de Napoleón: nunca interrumpas un ejército enemigo que va de camino al desfiladero. Entonces tú no haces nada, tú simplemente dejas que hagan las aberrazadas, para luego, como estás informado, se las saca en cara en las elecciones, para tú ganar las elecciones. ¿Y qué ocurre con el camino? En el camino todo ese daño ocurre.
Eso decía Sánchez Vilella en un artículo. Y yo te añado con relación a un problema que tiene este asunto de la desconfianza. Y tuvimos una discusión nosotros una vez en una reunión un debate, un debate de comisionados. Y es que el sistema funciona bien entre los que están allí. Pero los que no están allí están fritos porque no tienen participación. Entonces, yo recuerdo que la controversia era con este candidato de voto directo de Guánica, que por primera vez Rosado Colomel, o For People, pero Rosado Colomel, permitió que viniera la persona a hablar. Yo recuerdo que tu posición era: hay que tener aquí el representante de interés público es el presidente, y hay que tener el cuidado con el precedente que se crea aquí. Entonces la posición mía era: pero es que el problema es que esta gente, el Rosado Colomel no representa al de Guánica, tú sabes, él representa, si acaso, a su candidato de PNP, no representa al de Guánica, el interés público de otra manera. Y Rosado Colomel permitió que el muchacho fuera a decir al final creo que no prevaleció al final del camino, pero que eso es un problema que tiene la comisión, que no lo tenía cuando hay un tribunal electoral. Porque entonces el ciudadano puede ir de procurador a sí mismo. No hace falta el comisionado que vaya. Bueno, pero ahora la ley tiene algo similar. Porque ahora, comenzando este cuatrenio, los partidos que no son el Partido Nuevo Progresista, Partido Popular y el PIB, los partidos que se puedan inscribir ahora van a poder participar de asuntos en la comisión cuando el asunto a discutir es un asunto de pero ellos. no está planteado así. Es como te invita el presidente y es en el ciclo. Y es en el ciclo. Claro, es en el ciclo. Pero porque tiene que haber un asunto relacionado al partido. Lo de Guánica era igual. Pero no te enseñan la agenda. Pero no puede sentar una persona allí para hablar de todo lo que es la comisión. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Y esa fue la pregunta que le hizo en la vista. No sé si la viste por televisión, no te vi allí, pero sí, te vi, estaba sentado. Sí, yo estuve allí. Cuando la pregunta que le hace el representante Aponte, cuando Orbi, que es un idealista, es un buen tipo, ¿verdad? Un tipo razonable. Es popular ahora, ¿sabes? Es popular ahora, sí. Cuando Orbi le dice que hace falta alguien que bregue con los independientes. Entonces, ¿cómo tú eres independiente? Entonces aplica lo que usted dice. Bueno, pero lo que pasa es, en la comisión, que por eso era que se entendía que era una agencia sui generis, allí van representantes de partidos políticos, ¿verdad? A diferencia de la Constitución de los Estados Unidos, nuestra Constitución hay mención directa, específica de los partidos políticos. Estados Unidos no hace esa referencia. La comisión, que es el organismo que va a regular todos los asuntos electorales, se mueve porque hay partidos políticos. Se descansa en ellos, ¿verdad? Y hay toda una jurisprudencia que habla de la importancia de que ellos estén allí. Yo no tengo problemas con que puedan, porque antes yo creía, y ese es el planteamiento mío, yo vi muchos presidentes nombrados por populares o PNP representando el interés público. Yo hoy no creo que un presidente bajo este esquema represente el interés público. No lo creo. Y va a coger a Aurelio Gracia, que es una persona que estaba allí cuando yo estuve y que los respeto muchísimo. De hecho, de cerquita de esta jurisdicción donde estamos hoy. Aurelio Gracia tenía por costumbre que tenía gente dirigiendo distintas oficinas, que no era el esquema que teníamos hoy, ¿verdad? Era otro esquema, pero tenía gente de todos los partidos políticos y sus representantes legales venían de partidos políticos distintos. Entonces él tenía por costumbre que si la controversia era un asunto que la llevaba el Partido Popular, su representante legal era un representante que no podía ser del Partido Popular. Y viceversa. Y así fue. De hecho, el abogado, que no me acuerdo su nombre, ¿verdad? Cuando el caso de los pibazos en Boston, ese abogado no era popular, no estaba identificado con el Partido Popular. De hecho, estaba identificado con el PNP para defender la posición de Aurelio Gracia, que había estado de acuerdo que ese voto había que contarlo como se contó. Eso se perdió en la Comisión Estatal de Elecciones. Yo no quiero...
me he encontrado a Rosado Colomel a cada rato y nos saludamos y todo, a la juez que estuvo presidiendo la comisión hasta el año pasado. Jessica. Exacto. Yo no veo a estas personas representando al interés público. No lo veo. De hecho, Rosado Colomel distingo que en el caso de Guánica protegió unas cosas allí. En el caso de Aguadilla, esto fue responsable en unas decisiones para evitar, yo hubiese querido que se evitara más, no se pudo, que en el caso de Aguadilla se rompió con una tradición. No puede existir recuento sobre el recuento. Y en Aguadilla hubo 3, no 1, no 2, 3 recuentos para candidatura a la alcaldía. Avalado por el Tribunal Apelativo, by the way. Mira. Y eso lastima a la comisión, que es lo que queremos, ¿verdad? En el 2003 se inició, ¿verdad?, lo que mencionaste de la oficina del Contralor del auditor electoral, que era como se llamaba. Antes era oficial auditor en la comisión. Sí, y eso fue un producto de la reforma del 2003 sí. De SILA. Y también con SILA se creó en el 2003 se creó la oficina de asesores técnicos, que era una gran cosa. Porque ahora el PNP controla la presidencia, el alterno al presidente, la secretaría. La secretaría es un gran poder. La secretaría brega con las HIP, brega con las comisiones locales, brega con las exclusiones. Pregúntenle a Victoria Ciudadana si la secretaría es importante. La secretaría es el nervio allí de la comisión. Y hablar de OSIPE. OSIPE, controlan OSIPE, que es todo lo que tiene que ver con los resultados, va de todo, desde las listas electorales hasta los resultados electorales, todo eso sobre OSIPE, y controlan operaciones electorales, que es donde están los maletines, donde se hacen donde se custodia, que se saca por aquí, que en se el saca área por donde allá. se hace, donde controlan Java, que ahora Java es un monstruo. Java es otra, ahora Java, que es la Junta Administrativa, voto ausente y adelantado. La Java, eso es otra comisión. Con tanto voto por correo, como se está facilitando. Dile a la gente cómo se administra. Eso se administra. Tiene un director, con un director por el presidente, más hay dos, de verdad, se ve bien claro. Eso es increíble. Se ve bien claro que está bien cargado. Esto, así está funcionando el asunto. Entonces, la ley del 2011 tuvo el beneficio de que bajó a 3% la cantidad de endosos para inscribirse. Uh-huh. La del 2020, para hacer algo bueno, mantiene la inscripción del partido con un 2%. Sí. Y el asunto de la tecnología, pues ha hecho más fácil la inscripción de partido, que es una pelea que siempre tuvo el PAC y el PPR desde siempre, hacerlo de manera electrónica. Hablamos de las recusaciones. Cuéntale a la gente qué pasó con la recusación de Ricardo Rosselló. Mira, porque el tipo quería votar en Puerto Rico aun cuando no vivía en Puerto Rico. Lo de Ricardo Rosselló es, y uso la palabra lamentable, porque tú esperas de personas que han tenido la oportunidad de servirle al país en cualquier posición, pero en el caso de que fue gobernador de Puerto Rico, que respete la institución electoral, ¿verdad? Y Ricardo Rosselló, cuando se va de Puerto Rico, luego de lo del 2019, su asiento electoral era en casa del suegro de él. En College Park. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando él se va que gana la gobernación, él hace ese cambio. Ya no él está allí, porque su nuevo domicilio, que yo creo que fue un error de él, es la Fortaleza. La Fortaleza. Okay. ¿Qué pasa? Él tenía una casa que él la vendió, que ya entonces tú sabes, él dependía. Yo pienso que él a lo mejor pensó comprar un apartamento, una casa más adelante en mi cuatrenio. No resultó eso. 2019 tiene que irse de Puerto Rico y cuando se va no tiene domicilio. Pero era una cosa de conocimiento. El caso que llevó el comisionado de Proyecto de Dignidad, en otras palabras, Nelson, tú llevaste ese caso. Sí. Excelente. Sí, no, okay. Pero antes de eso, en el caso de los cabilderos, que yo estaba allí,
hubo una controversia sobre ese voto. De hecho, yo recuerdo que en un momento dado está Edwin Mundo y Vanessa Santo Domingo en la comisión discutiendo sobre eso. Y todos los comisionados salimos porque ellos tenían una diferencia de si se contaba o no. Cuando regresamos todos, pues lo dejaron en manos del presidente, que era, y Aurelio decidió no adjudicar. Rosado Colomé decidió no adjudicar el voto de Ricardo Rosselló, porque no había seguridad de que fuera él, por la manera en que se contó eso, cuando él no vivía aquí en Puerto Rico. Yo a lo que me refiero con la recusación es la que ustedes llevaron para la elección general. ¿Sabes? Porque esa era porque aquella pasó lo que pasó, pero esta fue que más burla. Nunca expliqué qué fue lo que pasó. Bueno, el proceso en esta del 2024. Sí, en esta del 2024. Bueno, ese caso lo llevó Manuel Calderón, que es hoy nuestro secretario. No sé en qué terminó el tribunal, pero nunca resolvieron. A eso te iba a decir, mi último conocimiento es, ya en la elección, el caso nunca se resolvió. Y el tipo pudo votar, aun cuando no vive en Puerto Rico. Con todo lo que acabo de decir del voto de los cabilderos, que fue en el 2020, básicamente. Y que dijo con su boca de hablar por televisión. Fue 2021. En el caso del 2021 fue los cabilderos. En ese caso, él dijo con su boca de hablar, yo no vivo en Washington, yo vivo en Virginia, no vivo en Puerto Rico. Con su boca de hablar. Lo que tú dijiste ahorita. Él, al obtener la licencia de conducir, se había inscrito en que él, de las pocas cosas buenas que tenía el Código Electoral 2020, era que en el área que tiene que ver con el domicilio electoral, una de las formas en que tú pierdes el domicilio electoral si te inscribes en otra jurisdicción. Algo que tú probaste en el tribunal que lo había hecho. Y con todo y con eso, todavía Ricardo sigue en el registro electoral. Bueno, mis amigos, pues se acabó esta sección. Nos vemos entonces la próxima semana. Vamos a hablar ahora, la próxima semana, no se pierdan porque Toñito ha hecho unos análisis tipo sonograma de cómo son el vientre, el sistema digestivo, los órganos internos de las elecciones. Vamos a empezar hablando un tanto, ¿verdad?, del conocimiento podemos empezar, yo puse desde el 2000 en la lista, pero podemos empezar desde antes, de cómo fueron esas elecciones. Entonces caemos entonces en la cuestión más aburrida, pero importante de las estadísticas. ¿Ok? Gracias por escucharnos y que Dios bendiga a Puerto Rico.